Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Bueno, al final del segmento anterior, antes de la pausa, yo le planteaba la importancia de las primarias abiertas y por qué cada ciudadano debe reflexionar sobre la importancia que ellas pudieran tener en el proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Y le voy a decir por qué. Y con eso no quiero inyectarle en la mente la idea de que es el único modelo importante, pero sí es importante. Si mal no recuerdo, y ustedes podrán tener conciencia plena de ello, durante muchos años, décadas, nos hemos estado quejando de que concurrimos a las elecciones, especialmente en lo que tiene que ver con las elecciones municipales y del Congreso de la República, a votar por cualquier clase de gente, por gente que no tiene el nivel que uno quisiera que tuvieran para desempeñar esos cargos que son tan importantes, especialmente en los ayuntamientos y en el Congreso de la República, y que además son gente que no tienen, que no son el resultado de la voluntad libérrima de los electores dominicanos. Entonces la gente va a votar por un listado que le presenta a su partido político sin saber de quiénes se tratan muchas veces y de cuál es el historial político y ciudadano de esas personas por la que uno se ve forzado a votar por falta de información correcta. Entonces, las primarias abiertas te dan la oportunidad o nos dan la oportunidad de decir, no, yo no me pongan esos candidatos, a mí hay que ponerme un candidato, a mí como ciudadano tienen que respetarme. Esas personas no reúnen las condiciones que yo como ciudadano entiendo para un cargo de la importancia de diputado, senador o alcalde o vicealcalde. Entonces, usted ve en unas primarias abiertas, usted ve el panorama global, usted ve los candidatos de cada partido y dice, bueno, a mí no me gustan los candidatos de mi partido, pero este candidato de otro partido me parece mejor candidato que el mío, es decir, que el que me está presentando mi propio partido. Cuando eso ocurra y cuando tengamos algún tipo de experiencia, porque no va a ocurrir la primera vez, evidentemente van a seguir poniéndonos todos los candidatos que quieran, en algunos casos, pero la experiencia nos indicará que debido a que las primarias abiertas obligarán a los partidos políticos a hacer algo que no han tenido que hacer hasta ahora, que es tratar de escoger a los mejores ciudadanos dentro de su militancia para el desempeño o presentarlo como candidato. Y yo creo que ya eso solo es un gran triunfo ciudadano. No sé qué tú opinas. Hay otros aspectos positivos, además de los que tú señalas. Por ejemplo, sabemos desde hace muchos años que el padrón de la Junta Central Electoral es el único padrón confiable que existe en el país. De hecho, no hay nunca quejas, sí ha habido impugnaciones y reclamos por algunos motivos que no tienen nada que ver con el padrón. Desde hace muchos años no se habla de problemas, de exclusiones y de ese tipo de cosas que ocurren, que sí ocurren en los procesos internos de los partidos con los padrones. También los partidos normalmente seleccionan comisiones electorales que a veces son objeto de impugnaciones porque lamentablemente en los partidos es muy poca la cantidad de dirigentes, es muy reducido el número de dirigentes que no está comprometido con alguna tendencia. Entonces, a veces los que organizan el proceso también tienen sus preferencias. Sin embargo, con el esquema de las primarias abiertas, la Junta Central Electoral organiza, o por lo menos monta el proceso y cuenta los votos. Y es el árbitro, tal como ocurre en las elecciones. O sea que tiene varios aspectos positivos. Claro. Como decía ahorita, lo ideal es, lamentablemente no se pudo así, que todos los partidos se hubieran animado, por lo menos los más grandes, los más importantes del sistema, se hubieran animado a hacer unas primarias abiertas. Miren, una de las cosas, uno de los argumentos que se ha estado usando con relación a las primarias abiertas y de que es inconstitucional, a pesar de que las personas y el sector del Partido de la Liberación Dominicana que objetaba por inconstitucional, supuesta inconstitucionalidad, finalmente fue el que propuso en la convención del Partido de la Liberación Dominicana que se hicieran abiertas, ¿no? Por entender que era el mejor sistema y además que es lo que quería la mayoría del partido.
y así evitó que se sometiera el caso a una votación que hubiera mermado, hubiera puesto en evidencia que el liderazgo del expresidente Leonel Fernández, que fue quien finalmente propuso en esa asamblea que se hicieran primarias abiertas a pesar de su oposición consistente y de mucho tiempo contra las primarias abiertas, proponiendo no siquiera unas primarias, sino que se hiciera bajo los estatutos del partido, en una asamblea, la gente levantando la mano o algo parecido. Pero la verdad es que yo creo que las primarias abiertas van a promover un cambio muy importante en la política dominicana. Y uno de los argumentos, insisto en este punto, que se han estado usando en contra del sistema abierto es que permite el transfugismo. Es decir, que un partido va a mandar a votar por otro partido por los candidatos que entienda que son peores y no por los mejores. Pero si son abiertas y bajo el padrón de la Junta Central Electoral, si usted manda a su militancia a votar por un candidato malo de un partido, usted pierde su voto en su partido. Son votos menos para son votos menos. Es como un mal negocio. Porque yo es un mal negocio. Ese argumento, porque usted no puede votar dos veces. El voto doble está prohibido. Es ilegal. Incluso yo creo que conlleva una sanción grave. Y entonces, ese es un argumento falaz. Eso no es verdad, que un partido, para hacerle daño a otro partido, va a enviar a su militancia a votar por la peor opción que ese otro partido tiene, porque va a perder la oportunidad de que esos militantes que él manda a votar por otro partido puedan votar dentro de su partido. Eso sí se ha dado antes con la primaria cerrada. Con la primaria cerrada. Porque son en fechas distintas. Y además sabemos que aquí hay gente que ha aparecido en 2 y en 3 padrones. Con varias cédulas. Había gente que podía votar en tres primarias, por ejemplo. Y ahí sí se daba además, esos refuerzos que mandaban un partido a otro. Así es. Y además, si habla de que los votos podrían ser comprados, bueno, yo creo que es más fácil y más barato comprar algo cerrado, por más militantes que tengan un partido, que comprar algo universal, algo abierto, porque podrían votar todos los ciudadanos que estén en capacidad, por edad y en condiciones políticas de votar. De manera pues que son argumentos que no tienen sentido y que no tienen ningún tipo de validez y no resisten el más mínimo análisis objetivo del caso. Tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Edición Nocturna.